¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua en Extra Plus, edición en la que vamos a conversar con Manuel Madrid, experto en Derecho Internacional. Ya varias veces lo hemos consultado, especialmente para los temas relacionados con la Corte Internacional de Justicia en La Haya, ¿no? y los casos de Nicaragua. Esta vez nos convoca aspectos internacionales o aspectos que se están manejando a nivel internacional, especialmente en organismos como la Organización de Estados Americanos referidos a la situación de Nicaragua. La más reciente es la sesión del pasado 19 de octubre, la sesión extraordinaria del Consejo Permanente, ¿no? Tal vez sería bueno que empecemos desmenuzando esto. ¿Cómo es que se organiza la OEA? Porque es decir, hay Consejo Permanente, está la Asamblea General, ¿verdad? Que son dos cosas distintas. Sí, mira, tiene otras, pues, digamos, tiene aspectos sobre derechos humanos, aspectos de cooperación, pero efectivamente, digamos, los órganos políticos es la Asamblea y el Consejo Permanente, ¿no? Entonces, el planteamiento es decir, estos se enmarcan dentro de lo que es la Carta de la OEA. La Carta Constitutiva. Sí, la Carta de la OEA es un tratado regional multilateral. O sea, es un tratado firmado por todos los países de América Latina y el Caribe. Es un tratado multilateral y regional. Eso tenemos que tenerlo claro, o sea, porque cuando hablamos de la Carta de la OEA estamos hablando de un tratado internacional, a diferencia del tema que yo me hablaba anteriormente, que es la Carta Democrática. Sí. La Carta Democrática no es un tratado, es una declaración, es una recomendación. Una recomendación no tiene fuerza de ley, es una declaración, es una recomendación. Hay muchísimas declaraciones de Naciones Unidas, resoluciones de Naciones Unidas, resoluciones de la OEA, que no tienen mayor fuerza. Ahora, que se adoptó en una sesión solemne, pues sí, pero sigue siendo una declaración. No tiene fortaleza. No puede modificar la Carta de la OEA, que sí es un tratado, porque es una declaración política, nada más. No te puede crear nada y no puede ir en contra de la Carta Constitutiva de la OEA, que es la no injerencia. O sea, ese documento, la Carta Democrática, se repite y se dice, no tiene un fundamento, una fortaleza jurídica que te diga estamos obligados conforme a derecho. Uh-huh. Porque si fuera un tratado, tendría que ser firmado por Nicaragua y todos los países de América Latina y el Caribe, y no solo firmado por todos esos países, sino que también ratificados en las asambleas, en los congresos de esos países. Sí. Entonces tenemos que tener claro que esa es una declaración política. ¿Qué valor tiene? Un valor político, nada más. Uh-huh. Entonces, eso es sumamente importante tenerlo claro, ¿eh? Pues, y además creo que el artículo 18 de la Carta señala, y no solo porque lo señala el artículo 18, el reglamento de la OEA dice que para que puedan ir la OEA a cualquier país tiene que contar con la anuencia del Estado en referencia, o del gobierno. Y aquí no ha tenido ninguna anuencia, todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, la Organización de Estados Americanos puede reunirse para tratar el tema de Nicaragua. Sí, puede reunirse. Se reunió el SICA en República Dominicana y trató el tema de Nicaragua. La OEA se ha reunido alarmantemente 3 veces seguidas, cuestiones extraordinarias, por intereses. Uh-huh. Por intereses entre los mismos Estados miembros de la OEA de tocar el tema y levantarlo. Porque ahora mismo se habla, ¡ay, qué barbaridad! ¿Cómo está Nicaragua? ¡Qué barbaridad de Nicaragua! Y vos ves para un poquito al norte y vos ves la barbaridad de hermanos hondureños que van en caravana y nadie dice nada. Nadie dice nada. Estamos hablando de 7.500 hondureños que están caminando en territorio mexicano hacia la frontera de Estados Unidos. Y nadie dice nada. Nadie dice nada. Y aquí dice Costa Rica que están 30.000. Eso no es cierto. 30.000 se ve. Si 7.500 se ve, vos ves esa fila de gente, 7.500, ¿cómo decir que se fueron 30.000? Lo que dijeron en un inicio las autoridades costarricenses es que la gente que estaba ahí
que tenía rato de estar viviendo en Costa Rica, se quiso hacer uso de esa apertura que hizo Costa Rica y metieron sus papeles. Pero unos 1000 tal vez se habrán ido, en mi opinión. Porque no puedo confiar de la opinión del gobierno costarricense porque es muy alarmantemente falsa. Pues. No van a ser 30.000 personas que se fueron caminando para Costa Rica. Si vos ves que 7.500 es una marejada de gente, que vos te quedas sorprendido cuando ves la cantidad de gente en el puente que separa a Guatemala de Honduras, de México. Es un puente repleto de gente. Ahí van 7.500. Y Costa Rica son que son 30.000. No, eso es falso. Una escandalosa falsedad. Bueno, pero vamos a suponer que fuera cierto, pues que hay 30.000. Supongamos. Supongamos que tuvieran razón, porque la diferencia tal vez con lo de México podría ser que en México es un grupo que decidió unirse y darse fuerza unidos para emprender ese viaje. Es decir, a diferencia de lo que ha ocurrido normalmente, ¿no? Que la gente se va de uno en uno, de dos en dos. Vamos a suponer que en Nicaragua hubieran salido de esa manera. No se van 30.000 de esa manera. Se van 2.000, 1.500. Eso se va. Pero si vos pasás 30.000 gente y pasan todos escondidos en Costa Rica, lo firman a todos entrando. Y vos vas a ver 30.000 gente firmada. Ahí, como dijeron las autoridades costarricenses al inicio, es que aquí dice el 80%, el 80 y pico, 90% de las solicitudes realmente es de gente que ya estaba aquí, que están aprovechando eso. Y el resto, pues, son los que estamos hablando de un 10%. 3.000. Algo así. Pero no 30.000. O sea, es una exageración escandalosa por parte de Costa Rica, ¿no? Ok, ¿y qué implicación tiene esa declaración de Costa Rica? ¿De qué? Por eso. No, pues es una declaración que dicen que hay 30.000 solicitudes de asilo, lo dice, pero no desmenuza eso. Como que si de Nicaragua salieron 30.000 gente horrorizada porque aquí no se puede vivir, Nicaragua está invivible, se fueron todos para allá. Eso es falso. Se fueron 3.000. Se fueron los que se fueron, 1.000, 1.500. Pero quieren inflar la cifra a 30.000 para crear cierta alarma a nivel internacional. ¡Uy, qué barbaridad! Sí, eso es falso. Porque es que eso yo lo veo como los datos que presentaba en un informe la Comisión Permanente de Derechos Humanos acerca de las víctimas de la violencia, decían ellos, en Nicaragua, e incluían accidentes de tránsito, y decía, muerto en accidente de tránsito en tales circunstancias, y enfermedades naturales. Es decir, murió por dengue. Ahí había al menos que yo recuerde rápidamente, había un muerto por dengue. Pero lo achacan y lo meten en los números de muertos por los hechos de violencia que empezaron en abril de este año aquí en Nicaragua. Es decir, más o menos por ahí veo yo el asunto, pues, y lo cierto, tal vez, lo ventajoso de ese informe es que lleva nombres, lleva apellidos, lleva en muchos casos números de cédulas y circunstancias, y en esas circunstancias incluye estos accidentes de tránsito y muerte por enfermedad natural. Sí, pero cuando vos traes a un CIDH aquí, no es para ver cuántos murieron en accidentes, va a venir a una situación. Sí, no, yo digo la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua, ¿no? Pero es que ahí hubieron repetidos nombres. Yo no sé si vos recordás, el primer día habían fotos de gente que estaban vivas. Sí. Que estaban en España, que estaban en Estados Unidos. Y que no se aceptó su reclamo de que estaban vivos. Y ahí aparece la foto que lo mataron y él está vivo. No, estoy yo, estoy aquí. No hacen caso. Es que se planteó una cosa así, pues. Entonces yo no le veo, pues, realmente. Lo que sí es un planteamiento tratar de crear, como te decía yo, como que si nosotros aquí en Nicaragua estamos en una situación de guerra, pues que Nicaragua esté en paz. No salí. Que hay cierta aprensión por parte de la población para ciertas horas, porque tiene todavía, inconscientemente, pues, ya se está recuperando. La situación que se dio en ese momento, una situación de terrorismo. ¿Qué es terrorismo? Una situación que causa terror. Que era que vos venías, impedías el tráfico con los tranques, incendiabas carros, incendiabas casas, incendiabas alcaldías, incendiabas ministerio, incendiaba una cantidad como 30 ambulancias, creo que fueron. O sea, una enorme cantidad de ambulancias. Y esas ambulancias, ¿quiénes les iban? La gente más humilde.
colegios, o sea, eso te crea horror, es terror, y por eso se llama terrorismo. Y por eso esa situación ha cambiado el accionar de la policía de nosotros, por supuesto. Y ¿cómo cambia cuando se dan situaciones así de violentas? Cambian las medidas de seguridad. Ahora ya, por ejemplo, una manifestación ahí va la policía atrás. Ahí van, y me parece correcto que vaya. Yo vi una manifestación azul y blanco, iba con sus globos, está bien que anden con sus globos, la policía atrás. ¿Por qué? Y andan manifestándose, correcto. Pero si de pronto alguno quiere incendiar algo, es otra cosa. Entonces, eso es como cuando antes vos ibas a los Estados Unidos y entrabas en el avión tranquilo. Ahora, no, quíteseme la faja, los zapatos, no puede llevar líquido, nada de crema. Y si vos decís la palabra bomba, no subes al avión. Es más, puedes quedar detenido. Entonces, son medidas de seguridad a raíz de situaciones extraordinarias que se dieron. Aquí nosotros, pues ya vivimos esa situación que quedó la gente con mucho miedo. Se llama terrorismo, precisamente la palabra es terrorismo. Ok, vamos a hacer pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con el doctor Manuel Madrid Fornos. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con el doctor Manuel Madrid Forno, experto en Derecho Internacional. Desde hace rato se viene manifestando el tema de la modernización de la OEA, lo que implicaría evidentemente una reforma a su carta constitutiva. Si Nicaragua metiera esto hoy, se miraría como una respuesta de ardor, digamos, de Nicaragua a lo que está ocurriendo en OEA. Pero esto se ha manifestado ya varias veces. Es decir, no es de hoy ni es a partir de la situación actual de Nicaragua y la posición tomada especialmente por la Secretaría General de la OEA. Sin embargo, Nicaragua está jugando con las reglas del juego planteadas en la Carta de la OEA, que es la carta constitutiva, la carta donde todos manifestaron cuál era el papel, cuál era la intención de asociarse en esa organización. Y efectivamente en el artículo 2, en el artículo 3 y hay otros artículos más, la carta plantea la no injerencia y dice que cada país tiene el derecho a organizarse política, económicamente, de la forma en que mejor le convenga y que eso no es motivo de injerencia. ¿Es el caso de Nicaragua? Mira, yo no he escuchado mucho eso que vos señalás de modificación de la Carta Constitutiva de la OEA. He escuchado de Naciones Unidas, sí. Eso sí lo he escuchado. En la época que estuvo nuestro canciller Miguel de Escoto, se habló, incluso él tiene un planteamiento. El canciller hizo una propuesta. Pero es Naciones Unidas, no es la OEA. De la OEA no he oído yo mucho, ¿no? Y como vos señalás, en la OEA es fundamentalmente anti-intervencionista. En su carta constitutiva, que es un tratado multilateral. La Carta Democrática, no, que la preservación, sí. Estamos hablando, sí, de América Latina y el Caribe. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿qué es el sistema democrático? No el sistema que tiene que haber un presidente, un vicepresidente, un congreso. Eso no es así. Porque vos te vas al Caribe y ahí vos tenés el sistema parlamentario, sí, que es diferente y es democrático también. O sea, América Latina puede girar o varía desde el sistema presidencial al sistema parlamentario. O sea, ahí dan las bandas, pues nosotros podríamos en un momento dado, vamos a ser parlamentarios. Porque así hay más participación. No puede ser eso, una ruptura al orden democrático, constitucional. O sea, así se hacen todos los trámites, pues, ¿verdad? Conforme a la ley. La Constitución, bueno, dejamos de ser un sistema presidencialista, vamos a pasar a ser un sistema parlamentario. Se puede, cualquier Estado, eso forma parte de las decisiones del Estado, o sea, su soberanía, su autodeterminación. Y ya está, o sea, nosotros, eso no tiene razón de ser, sencillamente, y no tiene fundamento jurídico. Porque esa carta de la democrática no es ninguna carta, es una declaración. Una carta la Carta de Naciones Unidas es una carta. Es un tratado multilateral firmado por todos los Estados miembros y ratificado por las asambleas de esos países.
Lo mismo que la Carta de la OEA. Es un tratado multilateral, regional, firmado por todos los Estados miembros de América Latina y el Caribe y ratificado por su parlamento. La Carta Democrática es una declaración. Hay muchísimas declaraciones. Hay declaraciones de no proliferación de armas nucleares. Hay declaraciones de un montón de cosas. Pero una declaración no tiene una fortaleza jurídica. Es una declaración, es una recomendación nada más. Pero esta, es decir, ya metiéndonos al tema de la Carta Democrática tiene acciones a tomar por la Organización de Estados Americanos para casos específicos. Es que la Carta Democrática no puede tener ninguna acción. Mira, para que pueda la Carta Democrática entrar a modificar algo de la OEA, tiene que ser un tratado. Si no, no puede modificar nada. Tiene que ser un tratado. Y en este caso sería un protocolo. Nosotros en Centroamérica tuvimos la Organización Centroamericana y después se modernizó y se creó el protocolo de Tegucigalpa, ya con otra, y entonces se creó el protocolo de otro tratado, firmado por todos los estados. Pero una declaración no te va a modificar nada. Esa declaración es una declaración política. No tiene nada jurídico. No tiene un fundamento jurídico. Una declaración política. El 19 de octubre, y vamos a poner la declaración del secretario general de Almagro, prácticamente al cierre de la sesión del 19 de octubre, se tocó en una asamblea extraordinaria del Consejo Permanente la situación de Nicaragua y se escuchó el más reciente informe presentado sobre Nicaragua por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, que basa su informe en, valga la redundancia, en un informe del mecanismo de seguimiento, del MECENI, donde dicen pues que en Nicaragua continúa la situación, que más bien se ha agravado la situación en Nicaragua, de violencia, de represión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en esta declaración, o al concluir la sesión, el secretario general Almagro habla de aplicar el artículo 20 de la Carta Interamericana, de la Carta Democrática Interamericana. Lo escuchamos y comentamos sobre este. Nicaragua debe reinstitucionalizarse, democratizarse. Es imprescindible ese compromiso del gobierno para hacerlo, para llamar a los nicaragüenses a un entendimiento. La continuidad de las políticas represivas obligará a recurrir al procedimiento del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. ¿Qué es lo que dice el artículo 20? En caso de que en un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado miembro o el secretario general podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente. El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática. Si las gestiones diplomáticas resultaran infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejara, el Consejo Permanente convocará de inmediato a un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas conforme a la Carta de la Organización, el Derecho Internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática. Durante el proceso se realizarán las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática. Eso es lo que dice el artículo 20. Es decir, no es que va la OEA a aplicar, si la verdad es que está aplicando. Ya eso se produce, esa declaración del secretario general Almagro se produce en el marco de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente para ver el caso de Nicaragua. Mira, están haciendo lo que están haciendo, pero no están aplicando nada, porque eso no es un instrumento jurídico. O sea, dice, estamos aplicando la Carta de la Democrática. Pero la Carta Democrática no existe como instrumento jurídico. Están siguiendo unos lineamientos políticos establecidos en una resolución. ¿Por qué? Porque sí. Pero eso no es jurídico. Vos no puedes modificar un tratado como la OEA con una declaración, con una resolución. La resolución no es más que una recomendación. La Carta Democrática es una resolución, es una recomendación, tiene valor de conformidad a derecho internacional. Estamos hablando de derecho internacional. Derecho internacional, toda resolución
tiene fuerza de recomendación, no obliga. Hay otras resoluciones que sí obligan, pero no porque sean resoluciones, sino por su contenido. La resolución 2625, Romanos 25, de 1970 de Naciones Unidas, incluye en ella los principios fundamentales del derecho internacional, principio de no intervención, no injerencia, no uso de la fuerza, o sea, prohibición de una cantidad de principios que están ahí de esa resolución. Entonces la fortaleza de esos principios no está en la resolución, está en ellas mismas, porque cada uno de ellos es una norma de derecho internacional consuetudinario que existe y se ha creado como costumbre internacional. Pero después toda resolución tiene valor. Hay una resolución que condena el embargo de los Estados Unidos a Cuba. Ahí está. Y se aprueba. El año pasado se aprobó y nada. Y se ha venido aprobando y nada. Hay un montón de resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas en contra de la situación de Palestina, la situación de Siria. Un montón de todo. Nadie las volvió a ver. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia de esta resolución con la otra? Ninguna, es una resolución también. Está la declaración sobre el medio ambiente. Una declaración. Tiene una fortaleza inspiradora, si vos querés. Pero vos no puedes decir que vas a aplicar esa declaración. La declaración, para aplicar, vos tenés que reglamentar. Y eso es a través de un tratado. Y un tratado firmado por todos los estados, porque eso viene a modificar la Carta de la OEA. Viene a modificar porque le está creando una estructura diferente que no existía. Y está dando atribuciones que no existen en la estructura de la OEA. La OEA es fundamentalmente anti-injerencista y de pronto tenemos un grupo que dice que va a venirse aquí a Nicaragua a actividades injerencistas. Pues, ¿qué es eso? Eso no es la OEA. Es una declaración política que intereses de la OEA quieren decir que van a seguir eso, pero eso no es jurídico, eso es político. Y eso no tiene por qué modificar ni afectar la Carta de la OEA, que sí es un instrumento jurídico. La creación de ese llamado grupo de trabajo ¿afecta la Carta de Constitución de la OEA? Por supuesto, nada tiene que ver. Si aquí los órganos son Consejo Permanente y Asamblea, y después puede venir y crear un grupo de trabajo integrado por ¿quiénes? Bueno, por países que tienen una cantidad significativa de votos, tal vez en el BID, en el Banco Mundial. Entonces, bueno, pues se reúnen en la casa de uno. ¿Y cuántos votos tenemos? Bueno, entre todos podemos hacer tal cosa. Si Nicaragua hace un préstamo. Pero entonces eso no es una atribución que le da al Consejo, una atribución que dependiendo de las capacidades de cada uno, ellos pueden, porque si vos tenés un grupo de trabajo de países pequeños, no pueden hacer nada. Porque no tienen los recursos económicos que tienen los otros. Entonces ese grupo de expertos solamente para los grupos económicos que tienen fuerza, para torcer a los que no tienen. Entonces está creando una estructura que no existe en la OEA. ¿Qué es el caso de este grupo de trabajo? A ver, Canadá, Estados Unidos, Colombia. Y dice, Brasil. No, es que nosotros vamos a llegar a llegar. Espérate, es que yo no es que nosotros vamos a llegar. Nosotros vamos a llegar. No, espérate, yo no te reconozco a vos. Yo no reconozco a este grupo. No, pero es que nosotros. ¿Qué nosotros? O sea, aquí nosotros somos nosotros. Ellos son ellos. Ellos tienen sus responsabilidades con sus pueblos. Usted decía el caso de Honduras, por ejemplo. Sí. Nadie dice nada de Honduras y la situación de Honduras es sumamente difícil. Es decir, con la cantidad de migración que va para allá y te dicen, no, yo voy porque no puedo trabajar. Hay mucha amenaza de muerte, pandillas. Vos ves esas cosas y yo les creo, pues yo les creo que eso, lo que dicen es cierto. ¿No? Y eso sí que es alarmante, pero nadie ha hecho nada. Yo no he visto el grupo de trabajo que diga algo de eso. O ningún grupo de trabajo. Es que no he visto ninguno, ya no digamos grupo de trabajo, ni uno solo de los miembros del Consejo Permanente que se refiere a ese tema. Ninguno. Entonces es una cuestión política orientada a Nicaragua. ¿Por qué? Por intereses políticos. Bueno, no tiene fortaleza jurídica, ¿sí? No tiene. Y Nicaragua dice, no te reconozco. Me parece correcto. Sí. Esta caravana de migrantes hondureños, cuando arrancó, decía que marchaban de Honduras, se iban de Honduras por la situación económica, pero también por la situación de seguridad. Hay que recordar que en Honduras son centenares de muertos anuales
y cuando digo centenares no son exactamente 100, sino bastante más que 100, líderes sociales que han sido asesinados en Honduras, por fuerzas, voy a decir desconocidas, pues para no meterme camisas de once varas. En el caso de Costa Rica está entrando a su 8ª semana, si no me equivoco, de huelga en contra de las reformas fiscales que ya fueron aprobadas en primera vuelta, ¿no? En Costa Rica. Y ahí el poder económico ha hecho tal que, es decir, y cuando digo el poder económico, ahí estoy metiendo a todos los medios de comunicación o a los principales medios de comunicación que sirven a este poder económico, ha hecho tal trabajo que han debilitado enormemente la huelga, ¿no? Es decir, no hubo negociación al final, o no hubo humo blanco de la negociación con el gobierno de quienes estaban en huelga, y por el contrario, la huelga ha sido reprimida y prácticamente aplastada, ¿no? Que tampoco ha habido en ninguno de los dos casos ninguna voz que se levante. Fíjate que en el caso particular de Honduras, estaba recordando el caso de Honduras. Fíjate, la OEA, desde claro la OEA, se dan las elecciones. Ahí se suspendió el conteo y se fue la luz. Iba ganando el otro y de pronto apareció ganando por un poquito. Dijo la OEA, esa votación hay que repetirla. No se ve nada. Vino el presidente Trump y felicitó. Hablando, ya se terminó. Nadie habló más del tema. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? Estamos hablando de que hay que repetir esas elecciones porque ahí todo fue oscuro. Ahí no se sabe quién ganó. Porque iba ganando el otro, se fue la luz. Y de pronto comenzaron a dar números y por un poquito ganó el actual presidente. Entonces la OEA dice, no, tiene que repetir eso. Viendo la carta de felicitación del presidente Trump, todo el mundo, nunca se tocó el tema. Y ahí, el punto es ese es el punto. Ese es el punto. Hay que recordar que en estas protestas que hubo por los resultados electorales resultaron varias personas muertas y decenas, por no decir centenares, de detenidos. Vamos a hacer pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Quieren ponernos al nivel de Honduras. Ya explico esto. Regresamos en breve en esta conversación con el doctor Manuel Madrid. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Habíamos visto al secretario general de la OEA hablar acerca de la aplicación o hablar del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. A partir de esa declaración se empezó a hablar con fuerza acerca del artículo 21 para el caso de Nicaragua. Artículo 21 que se aplicó en el caso de Honduras cuando el golpe de Estado que destituyó al presidente Manuel Zelaya en Honduras. Supuestamente, es decir, se ha roto el orden constitucional institucional, que era el caso de Honduras, y Honduras quedó suspendida. Hubo unas sesiones extraordinarias de urgencia, incluso aquí en Managua al día siguiente hubo una sesión extraordinaria del SICA, cuando el presidente Zelaya se procuró su restitución y no hubo manera. Finalmente terminaron habiendo elecciones que ganó el presidente Lobo, y a mediados del mandato del presidente Lobo, su gobierno fue restituido en OEA. Entonces se ha hablado de que a Nicaragua debería aplicársele la misma medicina. Mira, yo, como te decía anteriormente, o sea, para mí la Carta Democrática no tiene valor jurídico, porque no es un tratado, es una declaración. Ahora, el Consejo va a decir, voy a aplicar el artículo tal de una declaración. Pues decía, ese artículo tal lo está aplicando, pero no porque sea la Carta Democrática, es porque lo quieren hacer ellos, porque es Consejo Permanente. Pero esa decisión que está tomando va en contra de la Carta de la OEA. Entonces, el punto que yo te quiero señalar es de que eso no es derecho. Eso es una declaración, una resolución.
No puede decir, no, es que ahí tenemos la Carta Democrática, hay que aplicar el artículo tal. No. Para que se pueda decir eso, tiene que ser un tratado firmado por todos los países de América Latina y el Caribe y ratificado por los congresos de esos países. Porque esa es una modificación a la Carta de la OEA. Y vos para poder modificar la Carta de la OEA es por otro tratado. Como te decía, el caso del Centroamérica, teníamos nosotros la Organización de Estados Centroamericanos y después se hizo el protocolo de Tegucigalpa que modificó. Ese sí es un tratado. Eso sí modifica, eso sí es derecho. El otro no. Ahora, pero es decir, a ver, en el caso de Honduras se aplicó y Honduras estuvo suspendida de la OEA. Bueno, decir se aplicó, lo que vos querrás decir, pero para mí... O se tomó la decisión no, se suspendió. Ya está bien, se suspendió. Sí, se suspendió. Pero dice, no, se aplicó ahí. Tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas. Por supuesto que hay que revisarlo y todo, pero a todas luces. Para vos poder modificar o incidir en un tratado, tenés que tener otro tratado. Vos no podés incidir en un tratado si es una declaración, una resolución. No puede afectar un tratado. Una declaración política no puede afectar un tratado. Un tratado es derecho. Es derecho que el cual los estados se comprometen, firman y ratifican, firman los gobiernos y ratifican las asambleas. Es otra cosa. Ahora, de alguna manera, ¿el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos puede tomar la decisión de suspender a Nicaragua? Habría que ver. Fíjate que yo no soy especialista en la OEA. Yo tengo experiencia, o sea, tendría que ver con detalle, porque su reglamento, su carta constitutiva, te confieso que no he entrado pues a eso, porque no me ha llamado mucho la atención la OEA, siempre la he visto como algo así, como muy que no tiene mucho que ver más con la cuestión jurídica, más con la política. Como te señalaba yo con la cuestión de la elección de Jorge, de Orlando. Sí. Orlando, que la OEA dice, no, eso hay que repetirlo. Vino la carta de felicitación de Trump. Nadie volvió a hablar del tema. O sea, yo lo veo más como una entidad política que como jurídica. Entonces, no me ha llamado mucho la atención, pero bueno, por supuesto que es un organismo importante, pues. Habría que ver. ¿Tiene tanto poder? No, poder no es la palabra. Las atribuciones habría que ver las atribuciones que tiene, habría que ver cosas, pues. Porque aquí, mira, ¿cómo fue la situación de Nicaragua? El tema de Nicaragua. El tema de Nicaragua no se discutió ahí. No se discutió. Los 5 o 7 que andaban ahí con todo el alboroto se reunían en la casa de uno de ellos. Y entonces comenzaron, vamos a hacer esto. Y después comenzaron a llamar a las capitales a pedir el voto para eso. Entonces llegaron a la resolución, al Consejo Permanente, aquí está. Ahí no se discutió el tema. Llegó nada más a imponerse un texto que se negoció por 7, vinieron y negociaron un texto, y estos textos vinieron y lo vendieron a las cancillerías, y después llegaron a la OEA, lo presentaron, y ya estaban los compromisos de cancillería, entonces se aprobó. ¿No? Pero lo que estoy diciendo, eso no y ni siquiera estaban todos los compromisos, porque los caribeños estaban peleando que no conocían el documento como tal. Claro, la OEA no está cumpliendo su papel de intercambio entre los diferentes estados, que uno dice una cosa, no, pero está manejándose a otro nivel, a nivel de cancillería. Entonces eso no es función o sea, le está quitando su razón de ser a la OEA. La OEA no se intercambian cosas los países latinoamericanos y el Caribe. Esto, y puede haber una discusión sobre temas, pues, pero ahí. No como esto que vinieron y se fueron a hacer un texto afuera, comenzaron a pedir apoyo a las cancillerías. El embajador ni sabía, pero bueno, el embajador ahí, y aquí yo le mandaron a decir, votar positivo en eso. Entonces eso no es promover un foro regional para el acercamiento. Eso es otra cosa. Ok. Vamos a hacer una suposición. Vamos a suponer que estos países toman la decisión de suspender a Nicaragua de la OEA. Lo llevan al Consejo Permanente y votan favorablemente en el Consejo Permanente, cosa que
De acuerdo a algunos expertos, no puede ocurrir en este momento porque se necesitarían 2/3 del Consejo Permanente votando a favor de la suspensión y no existen los 2/3 de votos todavía. Pero vamos a suponer que hiciera. ¿Qué le pasaría a Nicaragua? Pues nada. ¿Qué te parecería vos? Nada. Ya está, nada. Estamos desligados del organismo. Hay partes del organismo que son útiles. Por ejemplo, estaba siendo de utilidad la parte de la asesoría para la cuestión de las elecciones. Pero de pronto cuando Almagro comienza a hablar, como comenzó a hablar, las cosas... Me entiendo que está paralizado, pero claro. O sea, si vos tenés que respetar, si estás hablando con un Estado soberano, no estás hablando con gatos. Entonces, señor, yo no sé dónde le sale para referirse en esos términos a un jefe de Estado. A un Estado, a un gobierno. O sea, señor, yo no sé. O sea, eso te dice, ¿qué te pasa? Esa cosa tiene que ser respetuoso, pues. Hay cosas que sí ayudan, pues. Ya está, solamente. Y alguna otra cosa. Ahora, eso es todo, creo yo. Claro que ellos pudiera ser que se quiera incluir cosas más, pero ¿qué cosas más podrían ser? Es decir, no, que el grupo ese de trabajo puede venir y solicitar y con sus votos pedir que se detenga cierto financiamiento, que no se apruebe financiamiento de Nicaragua, de algunos proyectos que Nicaragua pueda solicitar. Eso te crea un problema también, a ese nivel. Porque los organismos financieros internacionales tienen su carta constitutiva, tienen sus objetivos, tienen su normativa para dar los créditos. Y dice, son para lucha contra la pobreza, para hambre cero, para un montón de cosas, desarrollo del país, educación. Entonces, si Nicaragua tiene proyectos, entonces ¿a qué le va a decir? No, que... Entonces le va a decir, mira, este dinero que está aquí es de la comunidad internacional y tiene su normativa. La normativa es esta. Este proyecto cumple la normativa. No, pero es que entonces tratar de meter criterios políticos en ese tipo de instituciones es sumamente complejo. Porque te vas a encontrar que iba a decir China, va a decir Rusia, va a decir Europa, pues, mirate. Entonces ahí se pueden presentar problemas. Porque, como te digo, cada organismo financiero tiene su carta constitutiva, tiene su normativa para la aprobación de préstamos. Entonces, no sé por qué va a pasar si se diera a dar esa situación, pero yo sí sé que ahí se presentaría algún problema. Un problema dentro del organismo financiero. Dentro del organismo financiero, de los estados miembros. Porque eso no es dentro, es en la cúpula. O sea, los estados miembros. Porque en el Banco Mundial son todos los países del mundo. Ahí están los chinos, los rusos, todos los europeos, todo África, Asia, América Latina, el Caribe, ahí está todo el mundo. ¿Ve? Y entonces ahí sería meter criterios políticos ahí. Entonces, entonces, ¿por qué no usamos eso para caso de tal caso? ¿Y por qué no para tal caso? No, es que yo quiero que lo ocupe para tal caso. Entonces, sería sumamente complejo meter esos criterios. Porque no puede ser solo para... No, eso tiene que mantenerse siempre, en mi opinión, técnico. Un técnico se cumple con todos los parámetros establecidos por el Banco Mundial, es decir, por la entidad financiera, en caso, tiene que cumplir con todos los parámetros, tiene que, todo, absolutamente, el tipo de proyecto para un objetivo declarado fundamental por Naciones Unidas, los retos del milenio y toda una cantidad de cosas establecidas en el mismo Banco Mundial, y si cumple todo eso, vos no puedes detenerlo. Esa es la normativa de ellos. Pero si vos llegas a meter otro criterio, ahí puede haber alguna fricción entre los estados. Sobre eso, porque sería meter elementos políticos en una entidad financiera eminentemente técnica, financiera, económica. Ok, pero Estados Unidos sí pretende hacer eso con la llamada NICA Act, de una u otra forma. Bueno, ahí ha estado. No sé cómo va a quedar finalmente, pero también es algo parecido. En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, en Naciones Unidas hay una resolución que condena las medidas económicas coercitivas.
¿Qué son las medidas económicas coercitivas? Las medidas que un Estado ejerce contra otro o otros estados económicas para conseguir algo. Pero es una declaración. Verán, medidas económicas coercitivas. Uh-huh. El Estado toma acciones con su dinero y para causarle perjuicio a otro, ¿ves? Por razones políticas. Entonces, pero el caso de Nicaragua, pues nosotros no nos ha dado, desde el 2007 Nicaragua no recibe un peso bilateral de los Estados Unidos. Bueno, algunas cositas, pues, pero nosotros no recibimos ayuda bilateral. No hemos recibido. Poquísimo, nada, ¿no? En los otros países sí. Entonces no nos puede aplicar medidas económicas coercitivas porque no nos está dando plata. Pero pretende hacerlo a través de los multilaterales. Oíme, esa es la otra cosa. Vos puedes aplicar medidas económicas coercitivas con tu dinero, pero con el dinero de la comunidad internacional es diferente. Porque estás entrando a otro tema. Estás entrando a otro tema y además estás desconociendo la comunidad internacional, la integridad de la comunidad internacional, porque vos estás llamando a un país soberano y libre como dependiente de que tiene que hacer lo que vos decís, si no tal cosa. Entonces, hoy aquí, mañana allá, y entonces, pues si Naciones Unidas está hecha por estados libres, soberanos, independientes, que toman sus decisiones. Si no puedes vos desconocer a un país, vos querés regresar al tipo del estado vasallo. Estado vasallo, que es un estado que es vasallo. Y aquí, o sea, es diferente, pues, no es el planteamiento. Pero de una u otra forma eso es lo que Estados Unidos ha hecho con el bloqueo a Cuba, porque el bloqueo a Cuba no es solamente que Estados Unidos no va a transar con Cuba, sino que Estados Unidos se arroga el derecho de castigar a un tercero que quiera transar con Cuba. Sí. Y lo está haciendo, y los continúa haciendo. Sí, decir, o sea, ahora, pues dicho popularmente, le paran menos bola ahora muchos países al bloqueo, porque hay especialmente europeos metidos en inversiones en Cuba, pero con todo y todo, por ejemplo, los bancos, ha habido hasta castigos para los bancos, multas para los bancos de parte de Estados Unidos por poner dinero en Cuba. Sí, ha venido, digamos, es cierto, luego de esos 50 años, ¿ves? Pero no sé cuántos años, no recuerdo, 50 años de la revolución. Entonces, pero lo que sucede es que ahora el mundo ha cambiado también. Ya ves, el acercamiento de China. China, Panamá, Costa Rica, El Salvador. Guatemala. ¿Guatemala también? Sí, creo que Guatemala también. Sí. Guatemala, República Dominicana. Viene China aquí, con sus reales, y dice: no, eso lo tengo que bloqueo. ¿Cuánto necesitas? Más. O sea, porque si no, tiene otra visión. Mira, China, igual que Asia, es otra visión del mundo. No es lo mismo. Si vos ves que China es un gigante, Taiwán, un pequeño... Nosotros queremos mucho a Taiwán, pero no se le ha ocurrido a China invadir Taiwán. Los Estados Unidos han invadido todos lados donde ha querido. Es más, la cultura china, una cultura milenaria y asiática en general. Como ejemplo, está un norteamericano platicando con un chino. Un político norteamericano platicando con un político chino, con un presidente chino y un presidente norteamericano. Y vos sabés cómo se pone a reír el chino. Entonces aquel piensa: lo tengo en la bolsa, ya es mi amigo. Y aquel se está riendo y dice: ¿este cree que soy pendejo? O sea, es que es otro mundo. No es así, no es así la cosa. O sea, las cosas son como son. Vos tenés que... La China es milenaria, son 3.000 años, 4.000 años, 5.000 años. Los Estados Unidos son 500 años. Y China tiene un historial de vida. Los Estados Unidos son de todos lados. Llegaron. Yo no sé con qué certificado de conducta llegaron los diferentes que llegaron. Pues, sí. Pero no llegaron. O sea, llegaron de todos lados, pero China siempre ha estado ahí. Y se ha nutrido en sus bases. Y tiene una cultura sumamente fuerte. No ves la cantidad de cosas, en internet, todo lo que hacen estos chinos jodidos. Sí. Entonces... Así es. Bueno, hacemos pausa, una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus.
Ok, esta situación de Nicaragua, si bien es cierto, tiene su origen aquí mismo, pues es decir, aquí hay una situación que me parece a mí todavía no ha sido resuelta y está pendiente de resolución. Sin embargo, a nivel internacional hay más ruido que aquí en Nicaragua, me parece a mí. Es decir, la crisis de Nicaragua está sonando más fuerte en foros internacionales que dentro del propio país. Mira, Nicaragua estuvo un momento difícil, pero yo siento que nosotros ya pasamos esa época. Ya pasamos. Nosotros ya pasamos. Ya no estamos en ese momento. Lo que sucede es que allá afuera dicen, no, qué horrible. Y aquí adentro hay otros que dicen, no, aquí no hemos hecho nada. Pero, es decir, lo que es el gobierno, por ejemplo, está la promoción de turismo, ese montón de actividades que se vienen realizando. Eso ayuda. Claro que no hay ayuda a los hoteles grandes, pero es que hagan su trabajo también. O sea, se hace porque, acuérdate que la gran cantidad de gente la mayor cantidad es las MIPYME, las pequeñas y las medianas empresas. Entonces, será que el gobierno está tratando de apoyar, que fueron las más afectadas con la situación que se dio. Y eso se está estabilizando, la gente está recuperando, digamos, la esperanza, el esfuerzo, ya ves, las diferentes actividades que se están dando, los proyectos, estos que están presentando el hermano pueblo de Taiwán, que vienen a beneficiar a esa gente, a gente trabajadora, pequeña y mediana empresa, que le está dando una herramienta para superarse. Todas esas cosas tienen que ver. Nicaragua va. Pero hay entre los mismos sectores que dicen, no, aquí falta. No, pues claro, pero vamos. O sea, ya la crisis aquí yo siento que ya terminó. Lo que estamos es superando las dificultades que fueron resultado de eso. Es mi opinión, pues. Habrá otros que dirán otra cosa. Hay temas. Por ejemplo, lo que arrancó este conflicto, el tema de las reformas al Seguro Social, que fueron inmediatamente suspendidas, ¿no? Porque antes de una semana de protestas ya habían sido suspendidas las reformas. Esas reformas son más que necesarias para poder salvar al Seguro Social. ¿Ah? Y ese es un tema que está todavía en stand-by. Seguramente habrá quienes están trabajando el tema de reformas porque se tendrán que hacer, pero está en stand-by su discusión, de alguna manera llevarlas a consulta general, ya sea con los sectores, ya sea con los gremios, con la población en general, pero eso está en pendiente. Por eso digo, hay una situación que está todavía pendiente por resolverse en Nicaragua. Pero independientemente de eso, me parece a mí que, por ejemplo, el ruido que se hace en la Organización de Estados Americanos, volviendo al inicio, es mucho mayor al ruido que hay aquí dentro del país. ¿Ah? Porque en la OEA se dice la represión en Nicaragua ha aumentado con respecto a los meses anteriores. Y a mí me parece que no es tan así. Mira, yo creo... El tema del permiso de la policía, por ejemplo. Pues siempre ha habido permiso. Siempre se ha solicitado, pero por ejemplo, eso está magnificado en la OEA. Pues si pueden decir lo que quieran, Si es que ahí, acordate que ahí lo que hay es una caja de Pandora donde están repitiendo cosas que no son. Es más, se les olvida, por ejemplo, comienza a decir, no, es que tiene que haber elecciones adelantadas. ¿Qué es eso? Uno puede decir, no, ¿por qué? Porque sí. ¿Qué significa eso? En términos de derecho, ¿qué significa eso? En un país, vos tenés la Constitución y las leyes. Lo principal es la Constitución. La Constitución dice que el periodo de 5 años. ¿Por qué vas a pasarlo a 2 años? Si la Constitución dice 5 años. No. Es como que vos agarres un carro y quieras cambiarle el chasis o mover el chasis. Es que el chasis es donde están pegadas todas las leyes. Uno puede venir con esas cosas. Es decir, uno puede plantear esas cosas que van totalmente en contra de la Constitución.
Eso no es así. Sencillamente es inaceptable. Ese planteamiento, no, que tiene que adelantar. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿En base a qué? Si la Constitución dice que son hasta el 2021. No, es que, no. Y la Constitución, no, es que hay que modificar la Constitución. Entonces vas a torcer totalmente el chasis de un carro. ¿Por qué? Pues porque sí, eso no es así. A ver, en resumidas cuentas, aquí en foros como la OEA se quiere quitar el gobierno de Nicaragua. O cambiar el gobierno de Nicaragua. Ajá. No, pero mira, foros, grupos, digamos, porque realmente hay países que tienen cercanía con nosotros, pero hay otros que tienen, hay muchas cosas, ahí hay un entretejido de intereses, de presiones, de dificultades y eso, y chantaje y eso. Hay muchos países. Y hay otros grandes, los que tienen intereses, que están tratando, realmente son intereses los que están tratando, no el foro de la OEA. Son intereses que tienen controlados, si vos querés, el foro, pero son 7. Son 7. 7 no puede. Así. No pueden, pero lo hacen. Sí, lo están haciendo, pero no tienen la fortaleza jurídica, porque la Carta Democrática no es ley, no es tratado, es una declaración. Y una declaración no es nada. Hay un montón de declaraciones, como te decía, en Naciones Unidas, montones. Contra Estados Unidos, montones. ¿Y qué? Nadie. ¿Cuál es el valor de una resolución? Una declaración. Una resolución. No tiene más valor que eso. Entonces aquí se le quiere dar a esto como que si fuera un protocolo que modifica a la OEA. No puede modificar una declaración, un protocolo, un tratado. Lo que modifica un tratado es otro tratado. Un protocolo firmado por todos los países, y el que no lo firma no acepta esa modificación y se queda con lo anterior. Así es el derecho. A ver, las resoluciones que tome la OEA sobre Nicaragua pueden o no ser adoptadas por Nicaragua, y eso en teoría no debería de ocurrir nada más. Sí, perfectamente pueden no hacerlo. Son recomendaciones nada más. Las resoluciones son de la OEA y de Naciones Unidas, son recomendaciones, nada más recomendaciones. ¿Así? Está bien, pero no está obligado jurídicamente. Estamos hablando de derecho, estamos hablando de fuerzas políticas, que es otra cosa, bueno, de derecho. Bueno, ok, quiero agradecerle que haya estado con nosotros, doctor, en esta edición de Adelante Nicaragua, especialmente explicando que tenemos tratados y tenemos resoluciones y que son muy distintas una de la otra. Así es. Sí. Quiero agradecerle que haya estado con nosotros. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.